Bueno, José Ignacio, usted que ha recorrido el país, que conoce las entrañas de la vida cultural de las distintas regiones, que ha conocido de cerca líderes culturales, artísticos y ha podido apoyar distintos procesos culturales en Colombia, cuéntenos cuáles piensa usted que son modélicos, que son proyectos que valga la pena reseñar, que puedan ser prácticas, que sirvan de ejemplo para otros gestores y para otros emprendimientos culturales del país. Hay varios. A lo largo y ancho del país uno encuentra experiencias magníficas, desde todos los ámbitos, en música, en danza, en literatura, sobre todo en patrimonio inmaterial, en cocinas tradicionales, músicas tradicionales. Nosotros tuvimos la oportunidad de implementar un proyecto muy interesante que se llama Expedición Sensorial por los Montes de María, donde hemos trabajado no solo con la institucionalidad ni con el casco urbano, sino que hemos llegado a corregimientos donde hemos trabajado con líderes que nos han permitido ver que son líderes que construyen sus propios trajes para las danzas, donde se capacitan a las costureras para que efectivamente lo puedan hacer, donde construyen sus propios instrumentos, entonces se les capacita también para que ellos puedan perfeccionar sus técnicas de construcción de instrumentos. Ese es un modelo, un proyecto de modelo que podría determinarse más adelante como una política pública, modelo que lo estamos implementando ahora en el Catatumbo, que no hemos podido entrar por el conflicto que está viviendo este territorio y entonces nos hemos concentrado en el centro. Yo creo que pero vamos a estar en Ocaña. Vamos a estar en Ocaña, por supuesto, vamos a estar en Ocaña con el diplomado, fortaleciendo la expedición sensorial, porque parte de la expedición sensorial y lo que tiene la expedición sensorial es una capacitación muy fuerte en formulación de proyectos, porque muchas veces, y pasa mucho, que el sector cultura es un sector muy informal. Entonces el llamado al sector cultura es buscar la línea de la formalización, buscar la línea de la formación para que puedan entender las técnicas para formular esos proyectos y poder acceder a esas fuentes de financiación. Eso para los gestores. Pero también a nivel institucional hay unas experiencias muy importantes. Yo me acuerdo una que conozco y que cito mucho en Yotoco. Me encontré con un encargado de cultura, una niña encargada de cultura, muy dinámica, que había buscado muchas fuentes de financiación para articular toda la oferta institucional. Y me llamó mucho la atención esa práctica y la invité a que participara en ese momento en un estímulo que entregaba la Dirección de Fomento Regional, que era un estímulo a la gestión cultural. Y la sorpresa que yo me llevé, que seguramente muchos les pasará a muchos de los que asisten a nuestro diplomado, porque los que hoy son secretarios de cultura mañana serán gestores y los gestores mañana serán secretarios de cultura, y es que no tenemos la capacidad de documentar lo que hacemos. El sector cultura carece de eso, saben hacer muchas cosas, las hacen muy bien, pero ya al momento de uno pedirles que documenten, entréguenme los documentos del ejercicio que se está haciendo, no es posible obtenerlo. Todo queda, digamos, en la mente de la persona que está ejecutando ese tipo de procesos. Entonces, un llamado muy importante es a que documentemos todo lo que hacemos, que eso nos sirve de soporte para poder presentar a las diferentes fuentes de financiación a través de nuestros proyectos. ¿Yocoto dónde queda? El Valle del Cauca. ¿Y cuál fue la experiencia particular que...? Particularmente, allá construimos una escuela de música en el Ministerio de Cultura y una de las cosas importantes es que cuando en Yotoco hay una banda musical muy antigua y se creaba la escuela donde los niños empezaban a ir. Y hubo un conflicto porque se donaron unos instrumentos para la banda, pero cuando llegaron a la escuela los padres de familia no los dejaron sacar. Entonces ahí empezamos a mirar por qué y había una apropiación muy fuerte de los mismos padres de familia, por eso me tocó ir hasta allá. Logramos solucionar el inconveniente que teníamos y me enteré, por ejemplo, que la ciudad de Cali dispone residuos en una parte de Yotoco y paga un bono ambiental. La encargada de cultura logró que de ese bono ambiental salieran recursos para los procesos culturales. Logró, de las cosas más costosas para atender una escuela de música es el pago de los servicios públicos, y ella logró con la empresa de servicios públicos que no le cobraran la luz porque pues tiene aire acondicionado, si es lo más costoso. Habló con los rectores para que las rutas de los colegios lograran ir a las veredas a recoger los niños para que vinieran a ensayar en la escuela de música, y logró a través del consejo municipal
obtener unas becas para que los mejores estudiantes de esa escuela puedan tener una beca para ir a estudiar a la ciudad de Cali. Entonces todo es un modelo de gestión cultural muy interesante, pero al momento de decirle, bueno, déjame ver en dónde está esa documentación, cómo lo tenemos sistematizado, no existía. Pero ese ejercicio es muy, muy interesante. Ha permitido, digamos, exponerlo en diferentes municipios del país y ver que las articulaciones son posibles y ver que el sector puede ir mucho más allá de los escasos recursos, como vamos a ver, que les llegan al municipio para la cultura. ¿Qué otros liderazgos puede usted reconocer en otras áreas artísticas como la danza, el teatro, los saberes y tradiciones, que usted siente que puedan ser unos ejemplos potentes para los estudiantes de este diplomado? Sí, claro, por supuesto. En ese mismo me interesaría, en la Sabana de Bogotá están ocurriendo cosas inmensas en infraestructura y en capacidad de generación de oferta de servicios a esa población flotante que tiene la Sabana, digamos. Han construido unas infraestructuras, hay una de 34.000 millones de pesos, es una infraestructura que está perfectamente dotada, con última tecnología, en los municipios de la Sabana y muchos de ellos la están construyendo. Yo creo que hay ejercicios muy interesantes que aprender. Yo creo que en el tema de la danza, digamos, en el Huila hay un gran ejercicio que se viene desarrollando de semilleros que se vienen trabajando y que efectivamente están logrando, porque ellos quieren tener una declaratoria por parte de la UNESCO también que sea reconocido. Entonces están trabajando, están construyendo un plan decenal y están determinando cómo en el tema cultural, en el caso del Huila, pues hay una parte muy fuerte que es más andina y otra parte, la parte del norte, que ya es donde está más el bambuco. Entonces están tratando de articular esas dos líneas, ¿cierto?, de pensamiento, si se quiere, que se tiene en el tema de la danza, y ahí hay unos liderazgos muy fuertes desde bailarines, que son los que están haciendo, pero como yo hablaba con la secretaria, el emprendimiento hace falta, porque yo les decía, uno va en octubre a Neiva y le dice, yo quiero ver bailar un sanjuanero, no encuentra uno quien lo haga. Yo creo que eso es muy importante, o sea, uno, digamos, que se llena de sanjuanero y adquiere mucho conocimiento sobre lo que pasa en las fiestas. No puede ser solamente no puede, este fin de semana, pues llevan un mes, no puede ser, exacto, tiene que estar todo el año y tiene que ser un mecanismo de emprendimiento pues que permita, digamos, articular que los visitantes y la gente que quiera entender un poco más allá sobre estos ritmos los pueda obtener en cualquier época del año, no solamente en las fiestas. Bueno, no podemos desaprovechar su experiencia como jefe de planeación, como matemático, como una persona que sabe pensar y planificar estratégicamente entidades públicas y privadas, que le cuente, digamos, a los estudiantes del diplomado cuáles son esos tips, esas cosas que no pueden olvidar en el momento de estructural financiera, pero también desde el punto de vista de la planeación estratégica, un proyecto cultural. Muy bien, son varias, pero yo creo que en los proyectos se tiene que ser muy claro lo que están aportando. Tienen que entender que lo que aporta la persona o aporta la organización es muy valioso y eso hay que cuantificarlo. El tiempo que le dedican a construir el proyecto, el tiempo que le dedican a desarrollar el proyecto, eso tiene un costo. Y eso lo tienen que saber cuantificar. Más allá de lo que vale una tarima, más allá de lo que vale un artista, lo que aporta también el conocimiento tiene un precio, tiene un costo, y eso hay que volcarlo al proyecto. Yo creo que eso es muy importante, que lo van a ver en el diplomado, porque efectivamente hay que adquirir esas destrezas para poder desarrollar eso y poderlo plasmar en un proyecto. Creo que eso es fundamental. Y lo otro, estar capacitándose en fuentes de financiación. Mirar, digamos, no solamente las nacionales, que son muchas efectivamente, pero cada vez más las fuentes exigen que seamos formales, ¿cierto? Que seamos formales. Finalmente, si nosotros, pues digamos, en nuestra vida cotidiana, no solamente para los creadores y gestores, sino en nuestra vida cotidiana, uno va a ir a un banco a pedir un crédito, el banco lo primero que le pregunta a uno es, ¿y cómo me va a soportar el crédito? Y lo que dicen es, el banco le presta a quien tiene,
pues es que el banco cumple esa labor y finalmente lo hace si usted respalda el crédito, porque el banco, digamos, independiente de que uno fracase o no con lo que pretende hacer, el banco tiene que recuperar. Lo mismo pasa con las diferentes fuentes de financiación. Cuando uno, si quiere ir a la banca en casos de emprendimiento, pues tiene que saber que tiene que tener, digamos, un soporte para poderlo hacer. Una estructura funcional. Una estructura funcional, y que eso pues se va adquiriendo porque son mecanismos de administración y gerencia, en un caso pública y en otro caso privada, que les va a permitir ir adquiriendo esas destrezas para poder lograr financiar sus proyectos. Bueno, y antes de terminar, para que usted nos explique de manera rigurosa todo el mapa de las fuentes de financiación que tiene hoy un proyecto cultural en Colombia, yo quisiera preguntarle sobre cuáles son esos errores, esas dificultades que ustedes han percibido que son sistemáticas o que generalmente se presentan cuando gestores culturales de las regiones acceden o participan en procesos de convocatorias de fomento, tanto a nivel nacional como a nivel regional municipal. De lo que hemos considerado, yo creo que es pura mecánica de formulación de proyectos. Hay una gran dificultad en vaciar lo que nosotros tenemos en nuestra mente y lo que hacemos, porque ya se están haciendo, a un formulario de proyecto. Confundimos una actividad con un objetivo y desde ahí ya el proyecto. Muchas veces nos cuesta describir de manera clara, porque muchas veces en el sector se escribe para el sector, pero cuando uno formula proyectos no necesariamente alguien del sector le va a leer a uno el proyecto. Luego tenemos que hacernos entender para que la persona que va a revisar el proyecto sepa qué es lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros estamos plasmando. El conocimiento lo tenemos. Hay una gran dificultad de vaciar esa información en los formatos que exigen las diferentes teorías de formulación de proyectos. Entonces, si el alcalde habla con un colectivo y le dice: estoy interesado en formular un proyecto para regalías, para financiar lo que se está desarrollando, pues si uno sabe qué es lo que quiere, pues vaciarlo en los 21 formularios de regalías no es complicado. El problema está en que primero, si uno no sabe qué es lo que quiere, y si lo sabe, que no lo sepa aterrizar a lo que está exigiendo. Ahí es donde yo veo que hay una gran dificultad, y por eso el diplomado va orientado justamente a fortalecer eso, a que la gente, todo lo que saben hacer, porque lo saben hacer muy bien y lo hacen de hecho, sepan cómo van a vaciar esa información a estos mecanismos que tienen las diferentes líneas de formulación de proyectos. Creemos que ahí es donde está el punto clave. Si ellos atienden eso, seguramente pues van a tener mucho más éxito en adquirir esas fuentes de financiación y esos apalancamientos para poder desarrollar sus procesos. Entonces, para tener claras cuáles son las fuentes de financiación y cuál es el camino para poder acceder a ellas, vamos a escuchar entonces a José Ignacio Argote, que nos explicará de manera rigurosa cada una de ellas.